Antes de empezar te recuerdo que soy afiliado con Amazon, por lo que puedes comprar productos a través de enlaces que verás en la descripción y en los comentarios con rebajas y ofertas. Y puedes dejarme en los comentarios qué enlace de producto te gustaría que trajera para el siguiente vídeo. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy, bueno, pues traigo aquí un mazo. No un mazo por así decirlo, traigo un vídeo un poquito diferente y un mazo el cual yo considero que es el mejor para, bueno, pues sería farmear, ¿no? El mejor mazo agresivo para farmear, o de los mejores, exceptuando obviamente una Green Stompy que tenemos aquí, bueno, pues una White Winnie, a la cual se le puede dar una oportunidad, ¿ok? Todos en esta vida merecemos una oportunidad y creo que todos podemos cambiar. Y bueno, me dejo ya de mamadas, ¿ok? Me dejo ya de mamadas porque, vaya, suscríbete. Fuera tonterías, tenemos aquí una White Winnie que básicamente, bueno, pues está, no diré rezando, pero que está, bueno, pues haciéndose hueco, que está haciendo bastante hueco. Está buscando su espacio, por así decirlo, en el nuevo estándar y que no está nada mal, ¿ok? Tenemos cartas nuevas, tenemos cartas que están bastante bien y que, bueno, pues son nuevas en el mazo. Ahora comentaré el mazo por encima y veremos, bueno, pues para quien lo quiera jugar. La verdad, yo considero que es para farmear porque es un mazo muy rápido, más rápido incluso que Stompy y que, bueno, al fin y al cabo no sé si era más efectivo o menos efectivo que Stompy, pero creo que se le puede, como he dicho, dar una oportunidad. Ahora, en serio, una oportunidad por el tema de probarlo, a ver cómo irían esos nuevos cambios en el mazo. Empezamos por el coste 1, por los costes 1 mejor dicho, y llevamos una carta que yo diría, esta carta no se juega, no se puede jugar. ¿Quién coño juega esta carta? Pues no. 4 copias de, bueno, pues Battlefield Raptor. Es básicamente por un 1-1 que tiene Fist Strike y Flying, así de simple. Un 1-2, perdón, un 1-2, importante. Para algo servirá el culo 2, espero. Y claro, pues bueno, algunos pueden decir, esta carta es una puta mierda, pero en verdad si lo pensamos no está mal. A ver, tiene evasión por el aire, que es lo que mola bastante. Y encima también llevamos de coste 2, que creo que también lo imagináis, es una carta que es obligatoria llevar, que es, a ver, aquí está, Apirante Luminarca. Podemos llegar a dopar el, bueno, Battlefield Raptor y pegar cada turno de más daño y más daño y más daño. Pues es una opción bastante buena, ¿ok? Teniendo en cuenta que eso, sea turno 1 Battlefield Raptor, turno 2 Aspirante Luminarca, pego de 2 en el turno, 3, 4, 5, y si el oponente no tiene nada para quitárselo en medio, creo que sería incluso letal, ¿ok? Aparte el Fist Strike hace que, por ejemplo, criaturas que sean más grandes que ella o que pueda incluso matarla, pues si tiene menos resistencia o tiene la misma resistencia, pues ella acabe ganando en los tradeos, ¿ok? Es una muy buena carta en este tipo de mazo que busca dopar bastante, ¿ok? Aunque no lo parezca, puede ir bastante bien en el mazo. Todos probarlo y a ver cómo va. Bueno, pues seguimos básicamente con Chieftain of Alms. Bueno, básicamente capitán de la limosna, como pone aquí, capitán. Hay algunas introducciones en Goldfish que no están nada bien, pero bueno, yo lo comento. El caso de Chieftain of Alms, una carta que sí que me gusta mucho, por un 1-1 con volar. No, bueno, con volar, no, perdón, lo siento mucho. Un 1-1 con, bueno, Fierce Strike, con Ward 1, que en este caso es básicamente, bueno, contrarresta la habilidad a menos que pague 1, que es el, ¿cómo era? El rebatir, en este caso. Y no es tan mal la carta, ¿ok? Es el típico, pues, bicho de White Winnie, como puede ser en ese caso, que de hecho esta versión es mucho más White Winnie que cualquier otra que ha habido en estándar. Que ha habido en este estándar, claro. Y bueno, pues tenemos que luego cuando muere podemos devolverlo al campo de batalla, por el tema del perturbar, en forma de una 2-1 que vuela y con Fierce Strike, ¿ok? Y que está bastante bien, la verdad. Y aparte dice que el Ward se lo da a cada criatura que controlas. Un bicho muy bueno, me gusta mucho y que aparte tiene unas grandes habilidades que pueden ser muy útiles, creedme. Por poner un ejemplo de sinergia también muy brutal, sería hacer, por ejemplo, turno 1 Battlefield Raptor, turno 2 Chieftain of Alms y, yo que sé, juegas otro o juegas otro Battlefield Raptor y en general, bueno, pues haría que el Ward se duplicara a toda la gente. Sobre todo cuando muere, claro, pero en general luego puedes hacerlo que todos tengan Ward 1, lo cual es una habilidad que viene genial, lo digo en serio. Tenemos también, bueno, pues obviamente aquí Usher of the Fallen, una carta que no hace falta que explique, de hecho no voy a explicar mucho, lo siento mucho, por lo mismo, porque es que por sí sola se explica, por 1-2-1, típico bicho de White Winnie, que al fin y al cabo ayuda también a poblar la mesa con la habilidad de alardear que tiene él. Y luego tenemos también Espíritu del Clarín, que, bueno, pues cuando juegas segundo hechizo, te pone tokens y empieza también a poblar la mesa. Siguiendo aquí de esta forma, Adversario Intrépido, una carta la cual al principio no se veía ninguna copia, pero que actualmente, bueno, pues está obviamente en el metajuego y se juegan 4 copias en White Winnie y no van nada mal, creedme, esta carta es jodida, no, lo siguiente. Tenemos aquí un poquito del motor del mazo. Básicamente, cuando tengamos 4 manás podemos jugar esto por 2, una 3-1 con Lifelink, lo cual está muy bien y luego encima dopar a todas estas criaturas, pagando 2 manás. Está muy bien la carta, podemos, yo que sé, los turnos, primeros 3 turnos, empezar a poblar la mesa a saco literalmente y luego hacer turno 4, Adversario Intrépido, +1/+1 todos, te meto la hostia del siglo y espero que salgas vivo.
o que no salgas vivo, mejor dicho. Sin duda una gran carta y que sin duda tenía que estar en este mazo. 4 copias lo veo bastante bien. Seguimos con Aspirante Luminarca, que ya lo he comentado, básicamente, bueno, pues el bicho que dopa, ¿no? En el comienzo del combate. Teniendo 2 en mesa es súper jodido y si eres capaz de dopar al bicho que vale la pena, como puede ser los que tengan evasión en este caso, pues la partida, si el oponente no tiene mucho removal, la partida está casi sentenciada. Seguimos con, bueno, en este caso, Adelanina, bueno, sí, Adelanina, madre mía el nombre, Adeline, vale, Adeline. Ok, Adeline, Cátara, bueno, pues aquí no sé si está bien el nombre, pero resplandeciente. El caso, también una gran carta que, bueno, siempre el culo 4 nunca está de más, porque en estándar hay muchas chispitas del tema de te hago 3, hago 2 a esto, hago 3, pero suele ser lo típico 3 o 2, ¿ok? 4 ya suele ser un poquito más raro o tiene que juntar 2 rayos para matarla. Así que el culo 4 mola bastante, sobre todo en este tipo de mazos. Adeline, bueno, pues básicamente por 3, una X4 entre comillas, ok, una X4 con vigilancia, que dice que su fuerza es igual al número de criaturas que controla. Y el bueno no está nada mal, te ayuda también a poblar la mesa, ok. Luego cuando ataca por cada oponente, es decir, que esto en Commander se podría duplicar, que no está mal, lo dejo ahí bueno, a la idea, ¿no? Lo dejo en el aire la idea de cada uno. Cuando ataca por cada oponente pones un 1-1, que también está atacando o no. Token, vale, que está tapeado y atacando también a lo que estás atacando, a criatura Planeswalker que, bueno, pues que estés atacando, claro. Básicamente tenemos que sería 1-1-4 sin ningún bicho en la mesa, que es muy raro que cuando entre esta criatura en el campo de batalla no haya ninguna criatura en la mesa. Tiene que ser muy raro y tiene que salir muy mal, ¿ok? Pero bueno, de normal sería por 3 una 1-4, que cuando ataca es una 2-4 que te pone un 1-1 atacando. Sí, salen las cuentas, la verdad, salen las cuentas porque cuando pecas una 3-4 entre comillas, pecas con fuerza de 3, no ella, sino contando también con el token, y encima tiene vigilancia y culo 4. Es un bicho que ya de por sí puede estar en el mazo, pero que obviamente será, yo que sé, una 7-4, una 8-4, una 6-4, que es muy fácil que sea ese tipo de cosas, porque el mazo va de eso, de poblar la mesa a saco. Está la única carta con la cual yo no estoy de acuerdo. No es porque no me gusta la carta, no, es porque me parece, creo que de las mejores cartas del mazo, y yo sin duda llevaría 4 copias, quitaría a lo mejor, yo que sé, una copia de Raptor, de Battlefield Raptor, una copia de Shaptime of Ants y metía 4 copias de Elite Spellbinder. Entiendo la intención de la persona que hizo el mazo, entiendo obviamente que el mazo, bueno, pues él sabe más que yo de hacer mazo, obviamente, y entiendo que era para tener menos costes altos y poder salir, como he dicho antes, lo típico Wild Winnie. Sería bicho, lo dopo, te pego la hostia y te mato, así de simple. Pero Spellbinder es una carta que yo metería 4 de base, ¿ok? Creo que lleva 2 de banquillo, ahí está, 2 de banquillo, es normal, pero yo llevaría 4 de base, tío. No por nada, me parece una carta que vale la pena mucho. De hecho, Adeline es una carta legendaria que podrías llevar a lo mejor 3 copias o 2 copias y 4 Spellbinder, perfectamente. Por lo menos yo es el único cambio que le haría al mazo, así de simple. Aparte tiene evasión, te ayuda a protegerte contra cualquier tipo de iras, juegas alrededor de lo que el oponente tenga en la mano y juegas más tranquilo, obviamente, ¿ok? Imagina, yo que sé, ahí me han hecho muchas veces de yo estar jugando control, que me ponen en la mesa y yo esperarme obviamente para tirar la ira, porque para sacarle provecho, joder, y que me haga el oponente, bueno, pues Spellbinder, ahora la ira te cuesta 6 manas, o 5, o lo que sea, ¿no? Y yo ahí con la cara de subnormal mirando al oponente y viendo cómo me mata en el turno, porque era el oponente que era el turno que le tocaba de matar, básicamente. Muy buena carta y que sin duda yo llevaría 4 copias. En vez de 4 Adelines, llevaría 2 y 4 copias del Spellbinder. Lo que es así de simple. Llegados a este punto digo que te suscribas, faltan poquitas cartas, pero bueno, tú suscríbete y ya de paso, pues me haces un favor a mí. Seguimos con Ausencia Fatídica, Faithful Absence, la verdad, muy buen removal, muy bien destruye y que obviamente las 4-3 copias están justificadas en el mazo. Por último, una carta que dejó de ver juego hace tiempo y que estamos volviendo a ver juego. De hecho, yo la jugaba porque me gustaba mucho la carta, pero que por fin estamos volviendo a ver juego de ella. 4 copias de Maul of Scalelix y que, bueno, pues que os diga, es una gran carta. Da volar, da Fierce Strike +2/+2 y encima se equipa cuando entra, ok, se anexa cuando entra. Y luego puedes equiparla por 4, claro, pero sobre todo es cuando entra lo que mora. Este bicharraco increíblemente grande que tienes, que va por tierra, que no arrolla, que la oponente tiene un montón de bichitos para bloquearle y haces Maul of Scalelix. Le doy volar, +2/+2, te pego la hostia del siglo por el aire y el oponente se queda con la cara de tonto mirándote, literalmente. Se queda con la cara de tonto viendo cómo le has pegado de 12 por el aire. Así de simple. Maul of Scalelix te da al fin y al cabo esa explosividad que el oponente no se espera. Y me encanta que lleve 4 copias. Por último, bueno, pues aquí 23 tierras, que no están mal. 4 refugios sin rostro. Creo que me parecen mejor tierra que las otras, las malas blancas, la verdad. Se transforman por demasiado maná, tío. Si las malas blancas tiran, mira, por 4 manás, ok, pero por 5 manás, una 3-4 que vuela, no me tira, la verdad, no me tira mucho. Para ir agresivo es mejor esto. 19, bueno, pues ya hay unas nevadas y 4 refugios sin rostro, que obviamente, bueno, pues valen
la pena, ¿no? Por 3 manás te lo transforman en una 4-3, vigilancia y arregla tú con ellas, claro. Por último, me queda para comentar el banquillo. Si es un jugador que juega Best of One, recuerda suscribirte y, bueno, pues aquí puedes cortar el vídeo porque voy a comentar el banquillo. Sin embargo, si juegas al mejor de 3, también te suscribes, obviamente, y, bueno, pues comenta ahora el banquillo. Llamamos de banquillo más removal por aquí, 3 agujeros portátiles que no está mal, bueno, también removal como ausencia fatídica, que en ese caso complementa a los 3 que están de base. Llamamos también, bueno, por un poquito de Spellbinder, ¿no? Para controlar un poquito más la mesa. El banquillo sí que es cierto que es muy diferente al mazo. Se va aquí un poquito de elemento controlero, ¿no? Por así decirlo, un poquito más de elemento que tú dices, hostias, pues no voy a tan agresivo porque soy lo llevo de base. Sin embargo, si juego contra midrange o contra control, puedo meter estas cartas de base. Bueno, contra control en general metería yo los Spellbinder y ya está, ¿ok? E incluso quitaría algún Faithful Ascence porque, bueno, pues están contados, ¿ok? Bastante contados. Últimamente los mazos de control no llevan tampoco tantas Wincons, así que no vale la pena llevar tanto removal de base. Pero bueno, yo metería 2 Spellbinder contra control y contra midrange sí metería a lo mejor más cositas de estas. Tenemos también, bueno, pues Gamony Downward en este caso, que voy a ver lo que hace porque no me acuerdo, la verdad. Ok, habiéndola leído, básicamente ventaja de cartas. Guard 1, que no está mal para defenderla, y encima cuando salga de noche o de día, bueno, que vaya cambiando así el ciclo de noche o de día, mira las 4 primeras y te pones una de coste, bueno, criatura de coste 3 o menos a la mano, ¿ok? No está mal la carta, para ventaja de cartas, como he dicho, contra midrange, contra control, no va nada mal, y que al fin y al cabo, bueno, pues pasan siempre esos turnos contra control que tú dices, o sea, pues el oponente no juega nada, se hace de noche, bueno, en este caso sería, se hace de día, mejor dicho, ok, y bueno, pues se hace de día, tú vuelves a hacer la habilidad, a lo mejor tú juegas 2 hechizos en tu turno, o lo intentas, se hace de noche otra vez, y bueno, así constantemente cogiendo ventaja. Llegar a un punto en el que, bueno, pues contra midrange o contra control, en el momento donde tengas nada en la mano, y bueno, pues tú tengas toda la ventaja conseguido con esta carta. Reina contra mogollón de mazos, creo que contra cualquiera, la verdad, de hecho. Scale Apparition contra control, como he dicho, contra midrange, mejor dicho, la verdad, no está mal. Más removal, la verdad, mucho removal de banquillo es lo que veo. Y por último, protector glorioso. Básicamente lo que hace es blinkear, que no está mal, y te ayuda, por ejemplo, a bloquear ese típico ataque que te hacen, que van a, obviamente, a pillar, por así decirlo. Tienes que bloquear con bichos que no quieres para no morir en el turno, pues bueno, bloqueas con lo que puedes, todo lo que puedes, y luego blinkeas. Y al siguiente turno le metes la hostia del siglo y le acabas ganando, ¿ok? Muy simple. El mazo, muy bueno, yo que vosotros le daría una oportunidad porque lo dicho, está rompiendo en estándar, ¿ok? Puede que sea un nuevo mazo tier 1 que pueda, no lo sé, pero que pueda destronar a Monogreen Stompy. Puede ser. Puede ser. Yo voto por darle una oportunidad, por probarlo y, bueno, pues ver qué tal va en acción. Y llegado a este punto del vídeo, recuerda suscribirte, comentar, hacerte miembro del canal, ¿por qué no? Hazte miembro, hay, bueno, pues contenido exclusivo que te estás perdiendo y que no molaría que te pierdas. Y, bueno, pues no tengo mucho más que decir, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.